siguiente. Esto lo vamos a dejar ya para el siguiente parcial, ¿les parece? O sea, lo que vemos ahorita. Bueno, ven, para no agregarles más cosas. Entonces, la clase pasada vimos unos modelitos. Planteamos un arma, ¿no? Un autorregresivo, un media móvil, un arma y luego un arima, ¿no? ¿Sí o no? ¿Quién fue el que dijo que tenía su librito ahí empolvado de su hermano? ¿El Pedro o fue alguien más? No me acuerdo quién fue con él. Creo que fue alguien más, ¿no? Fui yo. ¿Ya desempolvó el libro o no? Ya. Seguro. A ver qué capítulo es. Sí. A ver. Ahí está, ya ve cómo no. Aquí está. Pues ahí lo tiene como de tripié ahí de su mesa, yo creo. ¿Qué pasa? ¿Cuál capítulo he dicho? Yo le dije que no me acordaba, ese día le dije que no me acordaba. Que lo buscara. Me dijo que lo buscara, no lo busqué. Ahí está. O sea, ya lo rescató, ya lo encontró, pero no lo ha abierto. Sí, ¿No? sí, Okay. exactamente. Okay. Está bien. Luego se lo paso. Es que lo busco. No, más bien, no, más bien léalo, más que me lo pase, léalo. Esperen, es más, esperen. Voy a hacer algo por ustedes que nunca hago, pero ya estoy como Fer. Estoy buscando el... Creo que ya estoy como Fernando. Aquí está. Lo que pasa el de los perros viejos. Aquí está. A ver. Aquí está. Este es el que les dije. Introducción a la economía, un enfoque moderno. Más si quieren se los paso. Lo subo ahí al Drive. Capítulo 18 es. Yo me acuerdo que era como el 17. Es el 18. Capítulo 18. Temas avanzados, series de tiempo. Aquí viene pruebas de raíces unitarias, que es lo que hemos visto. Esta parte de regresiones espurias, si se acuerdan, aquí viene lo de raíces unitarias.
que inclusive ya vimos hay varias formas de ver cómo una serie podía tener raíces unitarias, ¿no? Que era por la gráfica, correlograma, pruebitas con las regresiones y pruebitas ya con el software, ¿no? Que lo vimos, ¿no? Entonces, aquí viene algo de raíces unitarias. Esto de regresiones espurias, es la parte de, ¿se acuerdan cuando hicimos unos números aleatorios? Es decir, generábamos dos números aleatorios y ustedes corrieron una regresión de Y, por ejemplo, Y alfa más BX. Así con los números aleatorios. No sé si se acuerdan que lo hicimos en Excel y corrimos dos series así y encontramos estos parámetros. Entonces, este parámetro era significativo. Ajá. Pero esta regresión tenía ciertos problemas porque nos fijamos en qué, en la R cuadrada y en la Durbin-Watson. No sé si se acuerdan. Digo como repaso para su examen. Cuando corrían estas regresiones y esto era significativo, pero tenían problemas aquí, esto era incidencia de tener una regresión espuria. ¿Qué significa? Que estamos corriendo dos series que no son estacionarias y las estamos corriendo en una regresión. ¿Qué pasaba? Que esto era significativo, entonces podríamos pensar que esa regresión servía, pero al final tenía problemas. ¿Dónde tendríamos que empezar a sospechar de eso? Cuando veíamos esto. Cuando corríamos esto en diferencias, es decir, d de y igual a alfa más beta d de x, es decir, que ya eran estacionarias, entonces ya este coeficiente me daba no significativo. Ajá. Lo que concluíamos era que esta era una regresión espuria. Es decir, que aparentemente servía, pero en realidad no es una regresión que sirve. Ujú. Eso viene aquí. Aquí viene en esto. Si le quieren dar una leída. Luego estos modelos de cointegración. También vimos algo de cointegración, ¿o no? No me acuerdo. A ver sus practiquitas. Creo que eso todavía ni los he dado. Fueron las correlaciones y las de Key-Fuller. Sí, esta parte de cointegración, a ver si la revisamos más adelante. Esta la vamos a revisar, esta parte de cointegración. Pero bueno, ahí viene. Y esto lo vamos a ver, yo creo que en las siguientes clases, estas dos. Y lo que vamos a ver ahorita son estos pronósticos. ¿Mm? Estos pronósticos son, aquí vienen los modelos ARIMA. ¿Sí? Entonces, ahí viene bastante lectura, si la quieren revisar aquí. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios de esto? ¿No? La 17, capítulo 19. Mira. Aquí en el capítulo, ¿qué capítulo es este? Capítulo 12. En el capítulo 12 viene, aquí tal cual, viene una runo, prueba T de correlación serial, un autorregresivo de orden 1. Ajá. Autorregresivo de orden 1. Entonces aquí vienen unos autorregresivos.
¿no? Si lo quieren revisar aquí. No se los explica tal cual como, de hecho esos autorregresivos se los explica para corregir la parte de correlación, que es algo que ustedes ya debieron haber visto en algún curso de econometría, no sé en cuál, en el primero o en el segundo, pero ustedes revisaban problemas de autocorrelación. Ajá. Entonces, la forma de solucionar esta parte de autocorrelación son con autorregresivos. Ajá. Entonces, aquí se los empiezan a explicar como autorregresivos, no como tal, porque nosotros los vamos a usar para pronósticos, pero ahí les explican que es un autorregresivo. Entonces, aquí revisen este capítulo 12. De hecho, este capítulo 12 es importante porque aquí viene la parte de torosidasticidad también, que es un problema importante que hay que resolver. Lo que ustedes buscan es homocidasticidad en los homocidasticidad. Y el problema es cuando tienen heterocidasticidad, que es algo que ya también revisaron en alguna de las econometrías, no sé en cuál. Entonces ahí también les explican los autorregresivos. Si lo quieren ver ahí, capítulo 12. ¿Y qué otra cosa? No sé qué edición tiene Fer. Esta es la 14. No sé cuál tiene usted. Es esa, nada más que con un diseño diferente. Pero entonces es otra edición, no es la cuarta, ¿o sí? A ver, espérame. Me está engañando. Ahí en la Ya está portada. viejo. Por eso aquí debe decir. Pues este también ya creo que van en la octava, creo. Ah, la quinta. Ah, este está más viejo este. Es que está maltratadito. Está más nuevecito ese. No sé si cambia ahí un poquito. Luego cambian de número de capítulos, pero no lo sé. No, Ya se ve nomás a lo igual. mejor ¿Dónde está? Lo tiene igual los capítulos. Ok. Nada más cambia la portada. La portada, sí, así son los autores. Para sacar una nueva edición y seguir vendiendo, nomás le cambian la portada. Ya. Ok, pues ahí está, ¿no? Ya. Ya nada más que se eche un clavado. Y a los demás, si quieren, se los paso para que tengan ahí, para que tengan ¿Y todo esto, bibliografía. profe? Ya tengo 10. ¿Sí qué, Sí, por perdón? favor, profe. Sí, por favor. Pero aquí alguien más dijo otra cosa. No me di cuenta. Que si leo esto, profe, ya tengo más chances de sacar 10. Probablemente, y vas a ver más. Bueno, ahí está. Este se los... A ver, es más. No creo que pase por aquí, pero si pasa, pues ya. A ver, que lo rayé y no sé si... A ver dónde lo guardé. A ver, no sé si pase por aquí, por el chat, porque está muy grande, pero lo intentamos. Mándalo a Classroom. Sí, ya. Sí, se lo subo a Classroom. Bueno, la chica anda pasando libros. Digo, también ahí es falta de curiosidad de ustedes. Cosas, una googleada y los encuentran rápidos. Son 7 megas. No sé, estoy intentando pasarlo ahí por el chat, pero no sé si se logra. Pero bueno. Ok. Bueno, ahí está para el que le interese, el que le dé curiosidad. Ok, entonces, lo está anexando ahí el chat. Si lo pasa, pues ya. Y si no, pues se lo subo al claro. Ok, entonces, les decía que la clase pasada habíamos revisado un autorregresivo, un AR, de orden P, que me parece que le puse.
P o Q, no me acuerdo qué le puse. P creo, ¿no? A ver, chequenme ahí en sus apuntes. Y también habíamos checado un media móvil de orden Q, creo que este le puse Q. Ujú. Cuando los juntamos tenemos los modelos ARMA. ¿Ah? Y de aquí brincamos a la ARIMA. ¿Alguien se acuerda qué significaba esta I? ¿Se acuerda la diferencia de aquí para acá? Aparte de esta I, obviamente. Era algo de integración, ¿no? ¿Qué significaba esa integración? En donde la variable era estacionaria, ¿no? Ok, en nivel donde la variable era estacionaria, exactamente. O sea, ¿qué significa que yo les diga que tienen un modelo integrado de orden 3? ¿Esto qué significaría? ¿Qué significa esto? ¿Qué contestarían? Pregunta de examen. Tengo un modelo donde tengo I3 integrado de orden 3. ¿Qué significa? ¿En el nivel 3 se vuelve estacionaria? En el nivel, en el nivel 3 se vuelve estacionaria. Quiere decir que, ¿cómo llego a ese nivel 3? ¿Ok? ¿Eso está bien? ¿Cómo llego a ese nivel 3? ¿No son con los rezagos? ¿Ok? ¿Cuántas veces lo tengo que rezagar? Tres Más bien, veces. más bien no rezagar. ¿Cuántas veces? No, más bien no, rezagos no son. ¿Serían qué? Mm, Porque el rezagar una variable es decir que tengo, no sé, tengo Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Y entonces esta es la actual, digamos, estoy aquí en Y6 y quiero el rezago, pues el rezago es este, ¿no? Y5. Esta es la que tomo. Pero aquí no tomo los rezagos, ¿tomo qué? Para llegar a ese orden de integración. Exactamente, tendría que sacar las diferencias, ¿no? Acuérdense que el clásico que hemos visto, YT igual a alfa más beta, YT menos 1. Más un error. ¿Qué pasa si yo le saco diferencia a esto? La primera diferencia sería este, ¿no? Entonces acuérdense que lo aplico acá y lo aplico acá. Y este sería así, ¿no? Este sería mi primera diferencia. Si saco una segunda diferencia, ¿qué significa que hago? Que a esta serie, que a YT, le quito otro YT. Y esto significa que tengo una ¿qué? Segunda diferencia de YT. Y si a este le vuelvo a quitar una diferencia, entonces ya aquí tendría la tercera diferencia de YT, que sería este. Quiere decir que lo estoy diferenciando 3 veces. Como alguien dijo por ahí, que es integrado en la tercera, en el nivel 3. Entonces, que yo tenga una serie I3 significa que es estacionaria hasta el nivel 3. ¿Y eso cómo lo logré? Diferenciándolo 3 veces. Aquí, digamos que matemáticamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que a YT le estoy quitando YT menos 1. Y este es el operador diferencia para una YT. Pero a este operador diferencia de YT le quito, la vuelvo a diferenciar, es decir, le vuelvo a restar el periodo anterior. Entonces, este va a ser una segunda diferencia.
¿sí? Y para que hacerlo integrador de 3, lo vuelvo a diferenciar y ya sería una diferencia, una tercera diferencia que sería equivalente a este integrado de orden 3. ¿Correcto? ¿Sí está bien? ¿Alguien tiene dudas sobre eso? ¿No? Bueno, esta I me representa este nivel de integración. Si esta I vale 1, quiere decir que es integrada de orden 1, quiere decir que solamente la estoy diferenciando una vez. Ujú. Sí, profe. Ok, entonces, estos ARIMA, aquí traigo los autorregresivos, acá traigo los medios móviles y aquí traigo el orden de integración. Ujú. Entonces vamos a revisar esos ARIMA. Ahora, esos ARIMA, los vamos a utilizar para hacer pronósticos. Ujú. Es decir, ustedes como economistas, una herramienta que pueden utilizar, es decir, no sé, si ven las noticias, por ejemplo, dicen una clásica, la perspectiva de crecimiento económico para México, según la OSD, es de, no sé, 3%. La perspectiva de crecimiento económico del Banco Central respecto a México para el 2023, para el 2022, es del 3.2%. ¿Sí? Ellos lo que están haciendo es ciertos pronósticos de variables. Ujú. Entonces, algo muy común o una herramienta muy común en los economistas es esos pronósticos. Entonces, ¿cómo haces cómo llegas a esos pronósticos? Hay muchos métodos y depende mucho del input de la información que ustedes tengan, pero uno de los métodos de los pronósticos, para hacer pronósticos más común y de alguna manera es fácil de trabajar, es algo que le llaman la metodología Box-Jenkins, que es lo que vamos a revisar nosotros. Para hacer estos pronósticos vamos a revisar la metodología metodología Box Jenkins, que generalmente la ponen así. Entonces, es una metodología muy simple que se basa en los modelos autorregresivos. Más bien ARIMA, perdón. Y digamos que en concreto, en resumen, tiene 4 pasitos. Un primer pasito, que es algo que le llama identificación. ¿Ah? Entonces, en esta parte de identificación, ¿qué es lo que tratan de encontrar aquí? Aquí tal cual lo que tratan de encontrar es la P, la Q y la D. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esto de aquí. Este de aquí, este de aquí y este de aquí. Entonces, en la identificación, lo que ustedes van a encontrar es que si ustedes tienen una serie de tiempo, de hecho, les voy a dejar algo ahí como un trabajito como del petróleo. ¿Han visto cómo está el precio del petróleo ahorita? Muy alto. ¿Están de acuerdo con Carlos o no? No, ni lo han visto. No cayó por lo de la... No, de hecho está en máximos históricos. Y de hecho hay todo un tema ahí por la parte del precio de la gasolina. Si han revisado ahí, digamos que internamente aquí en México hay toda una discusión ahí de cómo van a tratar de subsidiar de alguna manera el precio de la gasolina para que no se les dispare de acuerdo a los precios internacionales del petróleo. Porque están en máximos históricos ahorita. De hecho, hoy creo que máximo histórico después de creo que 10 años o 15 años, una cosa así. Entonces, abusados ahí son noticias que como economistas deben traer así súper al tanto. ¿Ok?
Entonces, a ver si les dejo algo de eso, del petróleo. Está interesante ahorita para hacer pronósticos. Entonces, no sé, vamos a suponer que ustedes bajan un precio de una mezcla de petróleo. Si ustedes investigan, hay varias mezclas de petróleos. Es decir, la mexicana, que tiene un nombre, la estadounidense, la rusa, la árabe, etc. Entonces, hay distintas mezclas. Ujú. Entonces, supongan que ustedes bajan un precio de esas mezclas. Ujú. Entonces, ustedes bajan la mezcla, los precios, entonces tienen su vectorcito de precios. ¿Ah? Y entonces hay que identificar qué es. ¿Es un ARIMA? ¿Es un autorregresivo? Primero, hay que identificar que sea estacionario. ¿Ah? ¿Es estacionario? No lo sé, había que revisar. Y si no lo es, que seguramente no lo es, pues me da el orden de integración. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a resolver esta pregunta, me va a dar el orden de integración. Después, vamos a ver si es un autorregresivo o si es un media móvil, o ambos. ¿Sí? Entonces, esta parte de la identificación es justo encontrar estas tres cosas. Si es, ¿qué orden de integración tiene? ¿Sí? Si es un autorregresivo de orden P, o si es un media móvil de orden Q, o si es ambos, si traigo autorregresivos y traigo medias móviles. Entonces, en ese primer paso de la identificación, Box Jenkins nos dice que que justo lo que hay que identificar es esa parte del grado de integración y si es un autorregresivo, si es un media móvil o si es un autorregresivo y media móvil. ¿Ok? Una vez que tienen esa parte, lo siguiente que menciona es que aquí ya pueden hacer lo que él le llama estimación. No sé, no me gusta mucho la palabra estimación, pero realmente así la pone. ¿Qué es lo que hacen aquí ya literalmente el pronóstico? Una vez que tienen el modelo elegido, ¿sí? Hay que estimarlo. Más bien aquí, una vez que ya tienen esto, hay que estimar esta parte. ¿Sí? Entonces, en esta parte digamos que aquí yo pensaría más que es una especie de regresión, nada más que como es univariante, acuérdense que todo esto es univariante. ¿A qué se refiere? Que solamente trabajamos con una variable. En este caso sería la mezcla del petróleo y nada más. En base a la mezcla del petróleo vamos a pronosticar, pero en base a ella misma. Entonces, esta regresión es una regresión univariada. Es un poco, no lo ponen así porque es un poco ilógico en el sentido de que no puedes hacer una regresión con una variable o por ella misma, ¿no? En ese sentido, pero por eso le ponen estimación. ¿Sale? El paso 3, para el paso 3, lo que me dice es que verifique una prueba de verificación del diagnóstico. ¿Qué significa en esta verificación o qué es lo que tienen que usar? Que una vez que ya tienen su ARIMA y ya estimaron sus parámetros, hay que ver que esos parámetros sean significativos. ¿Sí? Y generalmente lo revisamos con un correlograma. ¿Ok? Entonces hay que revisar si ese modelo que ustedes identificaron y que además ya corrieron, hay que revisar si es estadísticamente significativo. Si no lo es, hay que regresar aquí. Es como una especie de bucle, digámoslo así. Si no lo es, hay que regresar aquí otra vez. Hay que volver a identificar, hay que volver a estimar y hay que correr un diagnóstico. Si ese diagnóstico me arroja que mi serie de tiempo que tengo no es significativa, me regreso acá. Si por el contrario me dice que si paso ese proceso de verificación, mi siguiente paso sería hacer un pronóstico. Que es, digamos, que el punto final o el objetivo que nosotros queremos hacer. ¿Sí? Entonces, no sé, nosotros llegamos hasta hoy con el precio del petróleo y lo que queremos hacer es tratar de generar un pronóstico por los siguientes 7 días.
Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos nuestra serie, la identificamos. En general, ¿qué es lo que tenemos que identificar? Si es estacionaria o no. Si no es estacionaria, ¿qué orden de integración tiene? Es decir, ¿en dónde es estacionaria? Luego, si se comporta como un autorregresivo o si se comporta como un medium o si se comporta como una combinación de ambos. Ya que lo tenemos, corremos el modelito que encontremos, ya sea con los ARIMA o con un ARMA o con un AR o con un media móvil. Una vez que ya lo corrimos, hacemos la verificación del diagnóstico, revisar que los parámetros que me arroje ese modelo sean significativos. Si no lo son, me regreso al punto 1 y vuelvo a hacer el ejercicio. Si sí lo son, significa que con ese modelo, con el modelo que tenemos, es un modelo viable para realizar pronósticos. ¿Dudas, comentarios? ¿Dudas, comentarios, quejas? Es la metodología Box. ¿Sí o no? Más o menos. Sí me quedó clara, profesor. Es que el problema no es entender, el problema es acordarse. Desarrollarlo, profe, es el verdadero problema. ¿De qué? ¿De que se acuerde? Sí, ¿cómo hacer? Pues es que por eso lo tienen que estudiar. Ah, ¿cómo hacerlo? Pues yo les voy a enseñar a cómo hacerlo. Ah, ok. Fácil. Pero de entrada el concepto está claro. De hecho, es muy fácil el concepto en general. Sí, el concepto creo que sí quedó claro. Nada más como dice mi compañera, acordarse cómo definirlo. Ok. Para la parte de identificación, nos vamos a concentrar mucho en los correlogramas. ¿Se acuerdan los correlogramas que revisábamos, que eran como las banditas, ¿no? Que unos los hicimos a mano ahí, que lo hicieron hasta en un Excel, que iban identificando cada uno, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Hicieron una practiquita de eso. Sí. El correlograma, creo que hasta el 5 les dejé, iban haciendo uno por uno y luego les dije que lo compararan con los correlogramas ya que les aventaba el paquete estadístico. Vamos a utilizar esos correlogramas para esta identificación. Ya no lo vamos a calcular nosotros, vamos a dejar que el software lo haga y solamente los vamos interpretando. La estimación es por mínimos cuadrados. ¿Sí? Ya en alguna econometría por ahí les enseñaron que eran mínimos cuadrados, que es generalmente el proceso de estimación de regresiones que generalmente usan. ¿Sí? Hay varios métodos, por ejemplo, por ahí, no sé si les debieron haber mencionado, por ejemplo, el de máxima verosimilitud. No sé si les suene, pero bueno, ese es otro método para hacer regresiones. Pero el que generalmente usamos es mínimos cuadrados. ¿Por qué le llaman mínimos cuadrados? ¿Se acuerdan? Siempre les dicen, hay que correr una regresión por mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados ordinarios. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué le llaman mínimos cuadrados? ¿No? ¿No les suena? ¿No les dice nada? Estoy empezando a extrañar al Pedrito. Que me contestaba ahí. Más o menos me acuerdo de mínimos cuadrados, pero así como tal la definición, no. Ok. En general, lo que ustedes hacen con esto de mínimos cuadrados, lo que hacen es un problema de optimización para minimizar. Se los debieron haber dado por ahí. Era para minimizar el error, ¿no, profe? La varianza. Ah. Y la varianza, y que justo es la varianza de esos errores, justo. O sea, sí hay que minimizar esos errores, pero ¿qué parte de esos errores? La varianza de esos errores.
Entonces, sí, en realidad lo que analiza son esos errores, pero ¿qué parte de esos errores? La varianza de esos errores. La varianza, por definición, si ustedes, la varianza de una variable aleatoria, vamos a pensar de X, se define como el valor esperado de la varianza menos su media al cuadrado. Y esta es una medida cuadrática. Entonces, por eso le llaman mínimos cuadrados, porque lo que quieren es minimizar digamos que esta definición de varianza, que es una medida cuadrática. Entonces, como es cuadrática, aquí le llaman minimizar los cuadrados de justo esta parte de los errores. Por eso le llaman mínimos cuadrados ordinarios. Y lo que resuelven es prácticamente un problema de optimización, de minimización de esto. Digo, no sé si se lo resolvieron, pero algunos profes lo que hacen es resolver este problema de minimización, que es minimizar, tal cual así lo plantean, minimizar la varianza de X. Y es un problema de optimización. Por eso le llaman mínimos cuadrados ordinarios. Lo que quieren es agarrar el mínimo de esa varianza de justo de los errores. ¿Ok? Entonces, digo, más como para que lo tengan ahí en mente. Entonces, esta parte de la estimación es por mínimos cuadrados ordinarios, como casi todo lo que hacemos. ¿Ok? Esta verificación de diagnóstico, lo que nos vamos a enfocar va a ser en los p-value, en las probabilidades, y en la parte de raíces. Raíces de los coeficientes que nos avienta ya sea un autorregresivo o un media móvil. Entonces, en base a esas probabilidades, a ese nivel de confianza de esas probabilidades y a la parte de las raíces, y vamos a revisar otra vez ahí los correlogramas. En la verificación del diagnóstico nos vamos a ir a los correlogramas. En los correlogramas, si ustedes se acuerdan, son una especie de barritas. O sea, vienen aquí unas punteadas, aquí otras punteadas y traen unas barritas así. Si las barritas están por fuera de estas líneas punteadas, quiere decir que hay problemas de autocorrelación. Entonces aquí es donde nuestra verificación del diagnóstico la regresamos y volvemos. Si no pasa, nos volvemos acá a la parte regresamos a la parte de identificación. Si ya pasa, ¿qué quiere decir? Que todas estas barritas están dentro de las rayitas punteadas. Si ya pasó, digamos que si fue aceptable esa verificación, ya hacemos el pronóstico. ¿Ok? Entonces es importante tener ahí muy clarito la parte de los correlogramas, porque los vamos a seguir utilizando. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios, quejas? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces lo siguiente que vamos a hacer es justo esa parte de hacer arimas. ¿Ok? Váyanse buscando, después se los voy a escribir ahí un poquito más formal, pero váyanse buscando las mezclas de los petróleos. ¿Sí? Es decir, qué mezclas existen y algunos históricos de esas mezclas, porque vamos a hacer un trabajo sobre eso. Vamos a hacer un pronóstico. Si se pueden ir viendo cómo calculan los índices para esas mezclas, sería algo mucho más interesante en el sentido de que tal vez no es la parte de series de tiempo, pero sí abona bastante ahí a la construcción de variables, que creo que les puede servir por si se dedican a construir índices o cosas de eso. Creo que está interesante esa parte. Pero bueno, de entrada, traten de buscarse ahí los precios de las mezclas de los petróleos, revisen esa parte. Creo que ahorita creo que hasta está de moda ahorita, bueno, más bien está de moda. Y bueno, vamos a hacer algunos pronósticos sobre eso. ¿Sale? Y bueno, y pónganse a estudiar para el jueves. Estudien mucho. Mucho, mucho, mucho. Profe, entonces esto de la arima es para el que sigue, ¿no? Sí, esto lo dejamos para... Sí. Aunque los autorregresivos sí vimos algo ahí de su media y variante, su media creo que les puse, ¿no? Su solución, eso sí, revísenlo. ¿Okay? Lo de las clases pasadas. ¿Vale? Sí, profe. Ok, Profe, bueno, pues pónganse a estudiar y los veo. Vamos a dejarlo aquí y los veo el jueves.
Entonces los veo ahí en la entradita del edificio B. ¿Ok? En los primeros salones. Ahí los veo. Sí, profe. Ok, ¿Sale? profe.